Tengo las preguntas que ustedes hicieron. A ver, levante la mano los que pusieron su pregunta aquí, levante la mano. A ver, muy bien. Hay varias preguntas, muy bien. Como son muchas, no tenemos tiempo para que todas sean respondidas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir moviendo esto así como cuando se hacen los sorteos, y ahí va a salir la pregunta y uno de nuestros expositores va a tener la respuesta. ¿Les parece, hermanos? ¿Lo hacemos así? ¿Cuánto tiempo tenemos, Pastor Nahum? ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver, ¿cuánto tiempo tenemos, hermanos? Ahorita son las 3:07. ¿Cuánto tiempo tenemos? Una hora. Bueno, vamos a, tal vez no la hora, porque sabemos que algunos hermanos van hacia Olancho, viajan directamente allá, pero sí vamos a media hora, ok, media hora, muy bien. Bueno, ya no pierdo más el tiempo con el preámbulo y vamos a las preguntas, vamos a las preguntas. Muy bien, queridos expositores. ¿Cómo se puede diferenciar un grupo de legalistas a uno antagonista? Yo no entiendo la pregunta. ¿No entienden? ¿Cómo se puede diferenciar un grupo de legalistas a uno antagonista? A ver, los legalistas son los que creen que la obediencia de la ley contribuye al proceso de la salvación. Eso es ser legalista, atribuirle a la ley una función que no tiene. Una persona antagonista es una persona que siempre está en contra de lo que se esté planteando. Entonces, no tiene que ver una cosa necesariamente con la otra. Usted puede ser un antagonista y no ser legalista, y puede ser un legalista y no ser antagonista. Así que el antagonista es el que anda siempre buscándole la quinta pata al gato a cualquier cosa que se diga. Siempre quiere buscar un problema donde no hay. Muchas gracias. Muy bien. Esta pregunta está muy interesante. Bueno, todas son buenas las preguntas. Dice esta pregunta: cuando termine el tiempo de gracia, ¿seguirá el pueblo de Dios pecando? ¿Quién le perdonará pecados? Dice, no me refiero a la naturaleza pecaminosa que será quitada cuando Jesús venga. Esa es la pregunta. Yo no sé si alguna vez usted ha estado envuelto en una situación donde su vida corre peligro. Digamos que hoy que estábamos orando por tu hermano que iba a tener una operación de corazón, y te dicen, te voy a operar mañana de corazón abierto. ¿Alguno de ustedes se pone a pensar en qué adulterio va a cometer? ¿En qué mentira va a decir? Entonces, han querido hacer un punto de algo que es una pregunta que no tiene sentido. Cuando tú estás en medio de un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, ¿qué miembro del pueblo de Dios va a andar pensando en pecado? Nadie va a andar pensando en pecado. Ahora, eso no significa que la obra del Señor concluyó. En un seminario que yo voy a tener mañana con los pastores, vamos a ver cómo durante el tiempo de angustia, según Apocalipsis 22:11, Dios va a continuar el proceso de santificación en su pueblo. Y en el capítulo titulado El tiempo de angustia de Jacob, del conflicto de los siglos, Ellen G. White dice que el tiempo de angustia tiene como propósito eliminar los últimos vestigios de mundanalidad de su pueblo. Eso indica, hermanos, que aunque el santuario está cerrado para el impío, aunque la obra de Dios ya concluyó para el impío, aunque el Espíritu Santo se ha retirado de la tierra para el impío, Dios continuará obrando y trabajando en favor de su pueblo. Eso sí es bíblico y eso sí dice el espíritu de profecía. Así que no ande preguntándose que si nadie que esté viviendo una situación de angustia anda pensando pecar, y por supuesto a cometer pecado no será el problema del pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Pero léanse ese capítulo, el tiempo de angustia de Jacob, y verán cuál va a ser la preocupación del pueblo de Dios. Curiosamente, para los de la teología de la última generación,
Según Elena de White, que es su principal fuente de información, porque bíblicamente hablando es insostenible todo lo que dicen, todo es citas mal tomadas de Elena. En ese capítulo, Elena de White dice que la preocupación mía será, ustedes lo han leído ese capítulo, ¿cuántos han leído ese capítulo? Mi preocupación es, ¿se habrá perdonado todos mis pecados o no? ¿O no? ¿No es eso lo que dice Elena? O sea, mi preocupación no es, Señor, vencí todos los pecados y ahora en tu nombre soy vencedor y mi vida te vindica. No, mi preocupación es, Señor, ¿y será que todavía hay algo en mi vida que tú tienes que limpiar? ¿Será que todavía hay algo en mi vida que tú tienes que perdonar? Entonces, nadie va a andar preguntándose, ¿y pequé? ¿Y pequé? La pregunta que yo me voy a estar haciendo, según la sierva de Dios es, ¿Dios me perdonó? Y para eso es lo que usted necesita, fe. Bien. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A ver, no están durmiendo, ¿no? ¿Verdad? No están orando ahorita. Muy bien, vamos con otra pregunta. Si seguimos pecando hasta que Cristo venga, cuando el tiempo de la gracia culmine, ¿quién intercederá por los pecados cometidos? Creo que es la respuesta, prácticamente se acaba de dar ahorita. Muy bien, vamos con otra pregunta. ¿Habrán personas salvadas por Cristo de todas las denominaciones que dicen creer en Cristo? Esa es una pregunta que yo no me sé la respuesta. ¿Sabe por qué? Yo creo que sí, pero nosotros no somos los que determinamos quién se salva y quién no se salva. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Hay gente salvada antes de existir la iglesia adventista? No, ¿se habrá salvado alguien antes de existir el cristianismo? ¿Tiene Dios alguna limitación para salvar a cualquier persona? Lo que pasa es que nosotros somos muy tendientes a salvar y condenar gente. Uno de los lugares menos lo que menos me gusta frecuentar y me toca bastante a veces son los funerales. Y siempre que hay un funeral de los adventistas, yo he escuchado el comentario y a lo último ahí digo, perdona, yo creo que se salvó. O decir, bueno, pastor, ¿este se salvaría? Murió en pecado, ¿se salvó? ¿O no? Entonces, nosotros somos muy tendientes a decir, este se salva, este no se salva. Yo creo que Dios, que es todopoderoso, que es todo amor y quiere salvar a la mayoría, va a hacer todo lo posible, todo lo que le permita al ser humano para salvarlo. Y ojalá que sean muchos y de todas las generaciones y de todas las naciones. Amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos con la siguiente pregunta. No aparece como manera de pregunta, pero dice, la hermana White dice que una verdadera conversión es esencial, que va a pasar con los que lleguen al juicio sin arrepentimiento. Bueno, no es Elena White, la Biblia dice que una verdadera conversión es esencial. En Romanos capítulo 6 el apóstol San Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y yo me pregunto, ¿será que verdaderamente hay un cristiano que no está convertido? Si no está convertido, ¿no es qué? No es cristiano. Si usted está dentro del pueblo de Dios y no está convertido, no hay problema con eso, no se preocupe por el juicio investigador, porque a usted lo vamos a mandar para el juicio del milenio. Entonces no se inquiete por eso. No se inquiete por eso. Tu problema no es este juicio. A ti te vamos a tratar en el juicio del milenio para condenarte a la muerte segunda. Entonces, no. E invitado también de lujo para la cena de Dios. Apocalipsis 19. ¿Cuántos quieren ir a la cena de Dios? Yo voy a la del Cordero. Hermanos, yo no voy para eso. Hermanos, quieren ir a la cena, ¿no, hermanos? No escucharon bien. Por eso Apocalipsis 19 hay dos cenas, que son los dos juicios que él dice. Muy bien, vamos con otra pregunta. Ok, dice así.
En Mateo 22:30 dice que nadie se casará. En Isaías 65:23 dice que no engendrarán para maldición. En la tierra nueva, si se engendra, es que habrán matrimonios. ¿Cuál será la verdad en cuanto a esto? Ok. Mateo 22, Jesús, los fariseos le preguntan y dice, porque en la resurrección serán como los ángeles que no se casan y se dan en casamiento. Isaías 65:20 dice, no morirá el niño de días y el pecador de 100 años será maldito, no habrá maldición en todo mi santo monte, algo así. En Isaías, como en otros profetas, pero principalmente en Isaías, se habla del retorno de Israel que está en el exilio en Babilonia, retornar a Canaán, retornar a Palestina, ese retorno literal, con la expresión cielo nuevo y tierra nueva. Aparece en Isaías 57:15. Para el israelita, el retornar a la tierra era el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Me doy a entender? En ese sentido, para un israelita vivir en una tierra donde el niño no moría de días y el pecador, lo peor, a los 100 años era que era maldito, o sea, tenían una larga vida. Eso no se cumplió y el Apocalipsis retoma las promesas de Isaías. Por ejemplo, si usted nota, muchas expresiones claves de Apocalipsis son tomadas de Isaías 40 al 66. Por ejemplo, salid de Babilonia, pueblo mío, Isaías 18, es tomado de Isaías 48:20. Un cielo nuevo y una tierra nueva en Apocalipsis 21 es tomado de Isaías 66 e Isaías 57. Un cielo nuevo y una tierra nueva. En otras palabras, para el israelita salir de Babilonia y volver a Israel, a Palestina, era el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero para nosotros, dice Hebreos 8:7, que nosotros tenemos un pacto con mejores promesas. Dios a su pueblo no le promete larga vida, sino vida eterna. En ese sentido, las promesas de Isaías son modificadas en el nuevo pacto. En vez de una persona durar mucho, va a vivir eternamente. Se acepta a Cristo. En ese sentido se entiende la idea de familias y casas que está hablando, porque estaba hablando primariamente del retorno a Palestina. Por eso la mejor forma de describir cómo será el cielo será el Nuevo Testamento, donde Dios retoma las promesas y da un pacto con mejores promesas. Gloria al Señor, hermanos. Clara la pregunta, ¿verdad? Clara la respuesta. Muy bien. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿Qué es lo que está escrito en el libro de la verdad? Según Daniel 10:21. Se los leo. No, está bien. Daniel 10:21 dice, aquí yo te mostraré lo que está escrito en la escritura de verdad. Y el texto dice, he aquí habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que estos. Amén, y ahí amén. comienza a describir la historia de los acontecimientos desde Persia hasta el final, hasta el verso 45, que uno cree que llega a estos días. Parece ser que el libro de verdad es el libro de la providencia divina, donde Dios tiene detallado los eventos de la vida humana y cómo cumplen su plan. Como dice el libro La Educación, página 169, en los anales de la historia humana, el nacimiento de las naciones parecen depender de las proezas y virtudes de los hombres, pero en la palabra de Dios se descorre el velo y podemos ver por sobre toda la urdimbre de los intereses terrenales los agentes del ser misericordioso que ejecutan fiel y pacientemente su voluntad. En otras palabras, Dios tiene un libro donde Dios tiene diseñado su plan y muestra cómo en medio de todos los intereses y luchas de los hombres su plan se cumple. Y eso fue lo que el ángel le dijo a Daniel al decirle, yo te mostraré lo que está escrito en el libro de verdad. Amén, amén, hermanos. Qué bendición, de verdad, qué bendición. Pregunta especial,
¿verdad? Todas son buenas preguntas. ¿Es cierto que los pioneros adventistas eran antitrinitarios? Sí, había pioneros adventistas antitrinitarios como José Bates, como Jaime White, como Urias Smith, porque todos venían de una congregación cristiana llamada la Conexión Cristiana, que tenía una concepción arriana con respecto a la persona de Jesús. Pero usted tenía también dentro de la iglesia pioneros que sí eran trinitarios, como una Elena White, que venía de una tradición metodista, o como un J.N. Andrews. De manera que entre los pioneros usted podía encontrar adeptos a la Trinidad y podía encontrar individuos que eran contrarios a la Trinidad. Pero entre los pioneros también usted iba a encontrar gente que comía cerdo. Una vez Elena de White encontró al pastor Haskell hablando en contra de las estipulaciones de Levítico 11, y Elena le dijo: eso no es mensaje de Dios, cállese. Luego, cuando ella recibe la reforma pro salud a partir de diciembre de 1865, ella entendió el tema de la comida. Entonces, no importa, voy a ser muy claro, no importa lo que un pionero haya creído. No se pregunte qué creían los pioneros, pregúntese: ¿es bíblico lo que enseñaba tal o cual pionero? ¿O desde cuándo esta iglesia depende de lo que haya enseñado un pionero? Díganme, Hebreos 11, y este cerró boca de leones, y aquel le predicó a los antediluvianos, y aquel fabricó un arca, y aquel fue padre de multitudes. Y entonces dice el capítulo 12, en el versículo 2, pero tú y yo debemos poner los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. A mí no me importa lo que haya creído un pionero, a mí me tiene que importar si lo que ese pionero creyó lo decía la Biblia. Y las posiciones antitrinitarias de algunos pioneros no eran bíblicas. Por eso la iglesia, en la medida en la que esos pioneros fueron muriendo y en la medida en la que la iglesia fue avanzando en su conocimiento doctrinal, incorporó la doctrina trinitaria como parte de las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Nosotros no respondemos a lo que los pioneros creían. Nosotros respondemos a la revelación bíblica que el pueblo de Dios fue recibiendo en la medida en que los años fueron transcurriendo. Hubo pioneros que rechazaron el mensaje del tercer ángel. A William Miller, lo dice Elena de White en Primeros Escritos, que Dios tuvo mejor que ponerlo a dormir, porque Miller rechazó el sábado, rechazó el santuario y rechazó todo lo que nosotros creemos los 2300 días. Y porque Miller, con respecto a lo que Cristo hace ahora en el cielo, y porque Miller no haya creído en eso ahora, los milleritas no lo creían, yo tampoco lo voy a creer. Entonces, hermano, la pregunta no es ¿qué creía el pionero? La pregunta es si es bíblico lo que ese pionero enseñó en algún momento de su vida. ¿Por qué podía haber diferencias doctrinales dentro de la iglesia? Porque en ese momento, en un periodo de formación, a los adventistas solo le importaba lo que ellos llamaban los hitos fundamentales de nuestra fe: sábado, ley de Dios, santuario, no inmortalidad del alma y segunda venida. En esos 5 puntos sí se habían puesto de acuerdo, y habían otros puntos donde no se habían puesto de acuerdo, y por eso podía haber esa diversidad. Pero cada vez que la iglesia definía una postura, automáticamente de ahí en adelante la iglesia seguía esa postura bíblica y no la tradición heredada desde los pioneros. Muchas gracias, pastor. Bien. Dice lo siguiente, déjeme ver. La confusión doctrinal, la secularización y las expresiones culturales dañan nuestra identidad adventista. ¿Cómo revertir esta tendencia sin ser vistos como extremistas? ¿Cuáles son los puntos? La confusión doctrinal, la secularización y las expresiones culturales dañan nuestra identidad. ¿Cómo revertir esto? Ahí hay temas muy complejos, como por ejemplo la cultura. La cultura es inevitable, es parte de nosotros. Lo que Dios nos llamó es hacer luz en medio de las tinieblas. A veces nosotros estamos más ocupados de las tinieblas que de ser luz.
y más preocupados por la tiniebla que entra en la iglesia que por ser la luz en medio de las tinieblas. Y a veces desobedecemos también el mensaje de Jesús de que el trigo y la cizaña juntos crecerán, pero no nos toca a nosotros cegar. Tenemos que permitir que avance y concentrarnos nosotros en ser lo que tenemos que ser. Si bien sí es cierto, hermanos, que nosotros tenemos problemas de identidad, pero yo creo que el mayor desafío de identidad del adventismo no tiene que ver con la secularización ni con la cultura. La secularización, según nosotros la definimos, tiene que ver con el mismo desarrollo cultural en el entorno que vivimos. Hoy, en el año 2025, no es igual que hace 50 años atrás, en el 75, por ejemplo. No es lo mismo, no es la misma cosmovisión, porque las sociedades desarrollan. El problema de identidad del adventismo está en que paulatinamente se ha ido desconectando de la Biblia y ha fundamentado su práctica en tradiciones o en lo que me han enseñado, en lo que me dijeron, o a veces nosotros queremos imitar lo que otros grupos cristianos están haciendo. Entonces, la parte esencial de la identidad es tratar de practicar lo que dice la Biblia, de ir a la Biblia. No importa cuánto avance la sociedad, cuánto evolucione la cultura, cuánta secularización, aparentemente que no es un problema de la iglesia, es un problema de la sociedad, es un problema de todo el mundo. Eso no importa. Lo importante es cuán aferrado está mi práctica cristiana, aún así, dice el Señor. Y ahora nosotros estamos en una época donde queremos sentir cosas. Vamos a la iglesia para sentir a Dios y manejamos un área muy emocional, muy abstracta, y hay una influencia de otros grupos cristianos sobre eso. La iglesia hoy se tiene que concentrar en ir a la Biblia, en vivir un cristianismo bíblico, ni siquiera el cristianismo que hemos aprendido. Nosotros tenemos muchísimas cosas que no tienen un fundamento certero en la Biblia. Eso también tenemos que ir revisando, avanzando, escudriñando y creciendo en la palabra del Señor. Eso sí es un peligro de la identidad adventista. No entender bien el tiempo en que vivimos, no entender quiénes somos, cuál es el mensaje para este día, cuál es la verdad presente que tenemos que predicar, porque no estudiamos la Biblia. Estamos escuchando predicadores, estamos escuchando teóricos, estamos escuchando gente que fundamentan más en los libros de la misma Elena que en la Biblia sus ideas, y entonces agarran en un mal proceso de interpretación y de investigación de los textos de la hermana y lanzan ideas a la iglesia que son muy confusas, y a veces fundamentamos y confundimos y decimos eso es identidad, y no es identidad. Primero hay que descubrir qué es ser un cristiano, qué es ser parte del remanente de Dios en esta época, en qué punto de la profecía estamos, del panorama profético, estamos como remanente, cuál es nuestro mensaje, cuál es nuestro rol, y eso está contenido en la palabra de Dios. Y nosotros no estamos enfocados en eso, estamos metidos en muchas cosas, estamos metidos en distractores grandes y complejos, y esto afecta toda la estructura de la iglesia, la organización, como la iglesia, como pueblo también. Y hay que tener cuidado, y la prevención está ahí. Hay que fundamentar lo que creemos, lo que somos, en lo que dice el Señor en su palabra. Gracias, doctor, gracias. Todavía tenemos unos minutos más. ¿Seguimos, hermanos, con las preguntas? ¿Seguimos? Muy bien. ¿Qué sucederá con los niños que mueren al nacer cuando sea la segunda venida de Cristo? Otra pregunta. ¿En el cielo todos tendremos la misma estatura o habrán niños, ancianos, jóvenes y adultos? Bueno, nos veremos junto al río. Una respuesta bíblica nunca será completa en relación a eso.
nunca será completa si la respuesta es solo bíblica. Pero en la Biblia hay una tendencia de que los niños corren la suerte de sus padres que toman decisiones. Existe esa tendencia que podría dar una pista del futuro de los niños. En otras palabras, cuando se destruía una ciudad, los niños corrían la suerte de los adultos. Cuando se salvaba, será salvo tú y tu casa. Al parecer, de alguna manera, las decisiones de los padres afectaban a las personas bajo ellos que no tenían decisión. Eso es lo más que bíblicamente yo puedo decir, con una excepción. Yo no quisiera pensar, a veces mis hijas, mis hijas, digamos que sean pequeñas, yo no quisiera pensar, y me duele que un niño inocente muera, que no tuvo la oportunidad. Y yo voy ahora a parafrasear las palabras de Jesús. Si yo, siendo malo, tengo compasión de un niño inocente, y ahora diciendo lo que dijo Abraham en Génesis 18, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. De modo que, por un lado, hay una tendencia de los niños sufrir lo que pasa con los padres, pero el amor de Dios va más allá de la maldad humana y Él es amplio en perdonar. De modo que yo me abro a la posibilidad de que el Dios que tiene mis cabellos contados, el Dios que en Mateo 18 dijo: cuidado si hacéis caer a uno de esos pequeños, porque sus ángeles ven cada día el rostro de mi Padre. Yo creo que ese Dios, si va a tomar un lado, se va a inclinar al lado de la salvación de los inocentes. Eso es una opinión. Gracias, pastor. No sé Del tamaño, yo sé, todos vamos a tener un nivel, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, de manera en carácter, pero yo no sé si usted es enano, sabrá Dios. Lo importante es que seremos felices. Estoy bromeando. Hay que llegar allá y allá veremos. Ok, otra pregunta. ¿Qué es el milenio y cómo encaja en el plan de Dios? Bueno, ustedes saben que esa es una de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Parte de lo que yo mencionaba esta mañana tiene que ver con la concepción adventista sobre esa doctrina. Para nosotros el milenio es un periodo literal donde los redimidos viviremos en el cielo, y durante ese tiempo estaremos llevando a cabo un proceso investigativo que nos despejará cualquier dudas con respecto a por qué se perdieron las personas que no están en el cielo. Una vez y concluya ese periodo, entonces el reino de Dios será establecido para siempre aquí en la tierra. Entonces, para los adventistas, el milenio es ese periodo de tiempo donde los redimidos estarán haciendo una evaluación judicial para tratar de entender por qué los perdidos se perdieron. Y eso tiene como meta despojar cualquier duda que pueda haber entre nosotros del carácter de Dios. Así como al final del juicio investigador en Apocalipsis 15 se proclama que los juicios de Dios son justos y verdaderos, pero eso es una proclamación que están haciendo los seres inteligentes celestiales que están participando de ese proceso previo a la segunda venida. Ese juicio del milenio tiene como propósito que también nosotros podamos decir que las decisiones de Dios se basaron en una justicia que no permite tener ninguna sombra de duda sobre las acciones de nuestro Salvador. Muchas gracias. Y la última pregunta, hermanos, ya para ir cerrando. ¿Por qué han salido tantos grupos disidentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, habría que preguntarle a ellos. ¿Por qué se van?
en Efesios 4 dice que Dios dio dones a la iglesia. Dios dio dones a la iglesia para que lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, y luego añade, para que no seáis llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. Si tomo solo ese texto como la única razón, la gente que forma grupos fuera de la iglesia son grupos o que no tienen dones de Dios o que están mal usando los dones espirituales. El Espíritu, los dones de Dios son usados para la unidad de la fe. Por ejemplo, Dios, digamos nosotros, Dios nos ha dado dones. Ahora, esos dones nosotros debemos usarlos para unificar la iglesia. ¿Me doy a entender? Yo puedo usar mi don para tener personas que digan, ay, qué interesante él predica, y tratar de apartarlo del grupo. ¿Me doy a entender? Pero desde el momento que el Espíritu que está en mí, que es el Espíritu Santo que me ha dado el don, está siendo usado para separar y no para la unidad, entonces ya deja de ser el Espíritu de Dios y es el espíritu satánico que me está guiando. La gente, por lo general, la gente que se separa son gente con talento, ¿sí o no? No son locos, son personas con talento, son personas inteligentes, son ancianos de iglesia, son pastores, son hermanos inteligentes que atraen discípulos. Son personas con dones espirituales, pero que no lo han usado para la unidad. Por eso el apóstol Pablo en Hechos, ¿dónde fue? Hechos 20, cuando reúne a los ancianos en Mileto, le dijo, os protesto que dice que ninguno de ustedes volverá a ver mi rostro, porque yo sé, escribe, que después de mi partida entrarán en el rebaño lobos rapaces. Y luego añade, y de vosotros mismos se levantarán hombres para arrastrar discípulos tras sí. La verdad que no unifica no es verdad. Curiosamente, ese capítulo de Juan 17, donde Jesús oraba, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, fue el capítulo donde él oró para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y debo decirte esto, ni siquiera con tu esposa o con tu esposo, que tú duermes con ella, tú estás de acuerdo. Dime si no es así. Pero las personas que buscan el divorcio solo por un desacuerdo son inmaduras. ¿Me doy a entender? Las personas, porque tú no estás de acuerdo, me voy y esto se perdió, son personas inmaduras. Y muchos grupos salen por personas con talentos pero inmaduras, que elevan la verdad y sacrifican el cuerpo de Cristo y rompen la unidad. Y la unidad que santifica es la unidad es la verdad que nos hace uno en Cristo Jesús. De modo que con eso es la última pregunta. Hermanos, es probable que, dice el apóstol Santiago, entre muchas palabras no hay pecados. Nosotros tres vinimos a servirles. Es probable, yo estoy seguro que dentro de las cosas que he dicho y que hemos dicho, hay algunas que tal vez están erradas, o quién sabe, usted no está de acuerdo. Pero hay algo que le voy a decir, aunque usted esté en desacuerdo conmigo, yo le estaré amando, y aunque usted me caiga mal, usted sigue siendo mi hermano, y eso vale más que la presunta razón que podemos tener los unos con los otros. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos decimos amén? Y terminamos ya esta parte y dejamos al pastor Naón, al pastor Kelvin para cerrar. Muy bien. ¿Cuántos agradecemos a nuestros invitados? Como una